Estoy muy honrado por poder participar en este magnífico Congreso Internacional y de conocer esta bella Universidad de La Sabana, que me ha dejado muy gratamente impresionado. En el verano de 1958, apenas un año después de haber defendido su estudio sobre Buenaventura, el joven teólogo Joseph Ratzinger recibió una invitación soñada para ocupar la cátedra de Teología Fundamental en la Universidad de Bonn, misma que su maestro, Gottlieb Söhngen, director de sus dos tesis, había deseado siempre, pero las circunstancias de aquellos años le habían impedido alcanzar. Como era de esperarse, Ratzinger aceptó la invitación y preparó con esmero una lección inaugural, que ya mencionaba el decano. Y esta lección inaugural, presentada en el 24 de junio de 1959 a un público entusiasmado por escuchar al nuevo catedrático, tenía como tema precisamente el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. La audiencia escuchó atentamente ese día que el nombre de Yahvé, Ens, AC, el que es, el nombre de Yahvé garantiza la unidad de escritura y filosofía. La audiencia escuchó también, cito, que la verdadera filosofía y la verdad filosófica, más bien, pertenece en cierto sentido constitutivamente a la fe cristiana, y que gracias a esta apropiación de la filosofía, el cristianismo podría asumir su compromiso misionero de anunciarse como la religión verdadera con un alcance universal. Sin el servicio que le presta la filosofía, citó a Ratzinger, la verdadera exigencia de la fe cristiana no puede hacerse visible en su magnitud y seriedad. Pues solo a través del lenguaje de la razón se puede expresar una verdad que pretende ser ontológica, universal y racional. Ya he tenido la oportunidad de publicar en esta revista un estudio sobre la lección inaugural de Bonn y la comprensión de la filosofía, mismo que con mucho gusto puedo compartirles. En esta ocasión me voy a enfocar específicamente a cómo trata Ratzinger este tema de la apropiación de la filosofía en aquella obra Pueblo y Casa de Dios, en la doctrina de San Agustín sobre la Iglesia. Este texto, el de Agustín, es especialmente atractivo porque fue el primer libro publicado por el joven teólogo Joseph Ratzinger. Por eso nos ofrece una visibilidad nítida de los bloques fundacionales de su pensamiento, que permanecerán constantes a lo largo de su trayectoria larga académica. Irá desarrollándose esa trayectoria, pero nunca irá Ratzinger en contra de sí mismo. No veremos un cambio abrupto, dramático, un antes y un después o algo así, sino que lo que vemos ya establecido como raíz en su tesis de Agustín y en su tesis como Buenaventura será como un pequeño arbolito que irá creciendo, pero mantiene una unidad estable a lo largo de su vida. Entonces voy a mostrar que desde el comienzo de su actividad teológica, en este primer libro, que es la tesis con la que Ratzinger se ganó el doctorado, Ratzinger considera que la relación del cristianismo con la filosofía fue la piedra de toque que permitió dibujar una frontera clara entre la fe naciente y las antiguas religiones paganas. Esta convicción, que está presente desde su primera publicación, es mantenida y desarrollada a lo largo de décadas, como ya indiqué, y se usa para responder a diferentes situaciones culturales que dificultan una correcta comprensión de lo que es la fe. Por ejemplo, el relativismo, el pluralismo religioso, el fideísmo, el protestantismo, el mutuo rechazo entre filosofía y teología, el intento de depurar el pensamiento bíblico de supuestas contaminaciones helenísticas, etc. En la segunda parte de Pueblo y Casa de Dios, Ratzinger dedica un apartado al análisis del concepto de religión de la antigüedad tardía y de la relación que ésta tiene con la Civitas Dei de Agustín. El texto es especialmente relevante porque se refiere a la relación del cristianismo antiguo con la filosofía, de la cual depende su misma identidad, la identidad del cristianismo, y la posibilidad de distinguirse del contexto de las religiones del mundo pagano. Para Ratzinger, el intento de los primeros cristianos por traducir la fe a la filosofía griega fue una empresa novedosa y sorprendente. Equiparable, dice Ratzinger, o más bien dice, cito, equiparan al Dios cristiano con aquella última arjé que también había sido reconocida hace tiempo por los filósofos paganos. Fin de cita. Esta relación entre el principio de los filósofos y el anuncio del Dios de la fe cristiana se vuelve mucho más nítida
a la luz de la confrontación de Agustín con la filosofía de la religión de Marco Terrencio Varrón, este filósofo estoico. Esta división de las teologías establecida por el filósofo estoico la utilizará Ratzinger para expresar la identidad del cristianismo en más de una ocasión. La primera vez que ocurre esto será precisamente en el texto de Pueblo y Casa de Dios de San Agustín. El joven teólogo Ratzinger explica que Varrón dispone de un concepto depurado de la divinidad de cuño estoico. Según este último, la teología se divide en 3 tipos. Me voy a quedar en esta diapositiva un buen rato porque voy a estar comentando bastante este cuadrito. La teología se divide pues en 3 tipos: teología mítica, teología naturalis y teología civilis. Entendiendo por teología la ratio quae Dei diis explicatur, es decir, la correspondiente comprensión del sentido de lo divino. Para comprender mejor esta división, Ratzinger sugiere examinar más de cerca lo que hay detrás de ella. Esto es, hay 3 grupos de teólogos, 3 lugares que corresponden a cada tipo de teología respectivamente y 3 contenidos teológicos distintos. El teólogo, el lugar y el contenido determinan el tipo de teología. Sobre las diferentes teologías, dice Varrón, se llama mítica la que usan especialmente los poetas, física la que usan los filósofos, civil la que usa el pueblo. La segunda diferenciación se refiere al lugar que se le asigna a la teología correspondiente. A la teología mítica le corresponde el teatro, a la teología estatal, la ciudad, y a la teología natural, el cosmos. En esta división basada en espacios, Ratzinger observa una desarmonía, pues los 2 lugares de la teología mítica y de la teología estatal, es decir, el teatro y la ciudad, están determinados con base en el hombre que practica la religión, mientras que el lugar de la teología natural, el cosmos, se determina a partir de la divinidad de la que habla el teólogo. La tercera distinción se refiere al contenido de las 3 teologías. La teología mítica tiene por contenido las fábulas divinas, variopintas y con frecuencia altamente indignas de la divinidad, dice Ratzinger. La teología estatal tiene por contenido el culto público. Y finalmente la teología natural responde a la pregunta, ¿qué son los dioses? Si están hechos de fuego, como opina Heráclito, o de números, como opina Pitágoras, o de átomos, como opina Epicuro. Las 3 teologías que resultan de esta triple clasificación se pueden resumir con este cuadro. Si mantenemos en mente lo que estamos tratando de analizar hoy, que es cuál es la relación entre la filosofía y el cristianismo, resalta de manera natural la última fila del esquema, porque allí se insinúa que el filósofo, en cuanto teólogo, estudia la naturaleza, ahí está. El filósofo, en cuanto teólogo, estudia la naturaleza y su lugar propio es el cosmos. Para comprender correctamente lo que esto significa, es necesario reconocer una última distinción, pues de ella depende, según Ratzinger, lo realmente diferencial de esta triple división. Cito, la teología naturalis tiene que ver con la natura deorum, pero las otras 2 teologiae con los divina institutio hominum. Es decir, en otras palabras, aquella se refiere a la naturaleza de los dioses, la teología natural. Si están hechos de fuego, de números, de átomos, etc. Mientras que estas últimas se refieren a lo que es producto del hombre, las fábulas y los cultos, el teatro, la ciudad. En definitiva, piensa Ratzinger, todas las diferencias se reducen a metafísica teológica, por un lado, del lado de la teología naturalis, y religión y culto, por otro lado. En la visión de Varrón, tal como la presenta Ratzinger, por supuesto, la teología natural y la religión no tienen nada que ver. Más bien funcionan como realidades autónomas, separadas. Por un lado está la filosofía y el estudio de la naturaleza y por otro lado está la religión. Esto hace, por ejemplo, que para Aristóteles no haya sido problemático reconocer la legitimidad de la religión de la polis, el culto a Apolo, a Atenea, etc. Y por otro lado hablar filosóficamente del noesis noesios, el primer motor, el pensamiento del pensamiento. Un dios filosófico que no tiene nada que ver con los dioses de las religiones. Se mueve religión
y filosofía en planos distintos. Cito, la teología civil no tiene, en último término, ningún Dios, sino solo religión. La teología natural no tiene religión, sino solo una divinidad. Fin de cita. Esto puede aclararse si volvemos a considerar el hecho de que, por sorprendente que parezca, a los cristianos de los primeros siglos se les acusara de ateísmo. Ateísmo en este contexto significaba la negativa de dar culto a los dioses de la vida pública de la ciudad. Voy a usar mejor este micrófono porque no me voy a mover de aquí y así tengo más libertad con estas hojas. Ahí está. En otras palabras, no es que los cristianos no profesaran una fe en la divinidad o que no tuvieran culto, sino que no estaban dispuestos a tomar parte en las prácticas de la religión del Estado. Esta separación tajante entre filosofía, o si se quiere, metafísica teológica, y religión, por otro lado, se debía a que la situación con la que Varrón se encontró, este filósofo estoico, presentaba una religión completamente no filosófica, creada a partir de las ideas de los poetas y de la fantasía literaria del pueblo, abundantemente saciada con obscenidades y elementos absurdos de todo tipo, dice Ratzinger. Por esta razón, explica Ratzinger, Varrón intentaba conseguir una separación entre la teología, la religión y la teología de los poetas, con el objetivo, en primer lugar, de depurar a esta teología de los desórdenes introducidos por los poetas, y en segundo, también de poder unirla cada vez más con la doctrina de los filósofos sobre la divinidad. En la medida en que esto se lograra, me parece, podría asignarse a la religión un valor veritativo y no solo funcional. O en otras palabras, podría acercarse a establecer una verdadera relación con lo divino, y no solo con las criaturas fantásticas de la literatura. De otro modo, lo religioso carecería completamente de divinidad y lo divino de religión. Cuando Agustín se encuentra frente al triple concepto de teología propuesto por Varrón, busca reconocer cuál es el sitio del cristianismo y lo ubica sorprendente y decididamente dentro del grupo de la teología naturalis, de un modo que Ratzinger considera asombroso e ilimitado. Sin embargo, la gran novedad del cristianismo es que toma como religión esta teología naturalis, que hasta ahora prácticamente no es religiosa, es una filosofía. Lo religioso es lo creado por el hombre, los ritos, los cultos, las costumbres. Y esto significa que si para el paganismo la religión pertenece al ámbito de la teología civil, para el cristianismo, en cambio, pertenece al ámbito de la teología natural. No obstante, la teología natural no se entiende exactamente igual que antes, porque para el cristianismo su contenido supera el espacio de la pura física. Ratzinger explica que para el paganismo el cosmos era básicamente pura naturaleza. Para aclarar esta idea, Ratzinger identifica cuál es la idea más significativa entre los lugares correspondientes a la teología natural y a la civil respectivamente. Decíamos cosmos y urbs. Cosmos, filosofía natural o teología natural; urbs, teología civil o teología mítica. En el espacio del cosmos, que estaba en ese entonces pensado o compuesto por fuego, números, átomos, etc., falta todavía el hombre interior. Falta todavía el hombre interior en el cosmos de la antigüedad. Es un lugar de pura física, con la que no se puede establecer un culto sin añadirle la mezcla de las teologías míticas y civiles. Estas teologías, las míticas y las civiles, al referirse a lo hecho por el hombre, portan la parte humana que posibilita una estructura religiosa. Pero, en esa medida, también lo divino, que es independiente del hombre, se contamina y se pierde, se convierte en algo de fábulas y de inventos humanos, podríamos decir. En el espacio de la urbs, el teatrum, mito, culto, rito, fábulas, religión, falta Dios, falta el Dios del cosmos. Porque se trata llanamente de realidades ficticias que no tienen realidad natural. Si un Dios es producto de una institución humana, no es un Dios en absoluto. Estamos ante la gran paradoja en la que reside, para Ratzinger, la expresión quizá más elocuente de la estructura interna de la religión tardopagana. El drama consiste en que parece imposible que haya una... Perdón, que...
Un segundo que me falta una hoja. Voy a tomar mi... estupendo. Ya decía aquí que ya. El drama consiste en que parece imposible que haya una auténtica relación entre lo divino y lo humano, pues nunca coinciden en el mismo espacio. En otras palabras, el hombre se ve involucrado cuando hay prácticas religiosas, mismas que ocurren en un espacio autónomo, desentendido, de la naturaleza de lo divino. El ámbito de lo auténticamente divino es el cosmos que antecede al hombre y no se puede ubicar por su propia estructura dentro del marco de la urbs, de las prácticas de la ciudad. En el cosmos no hay lugar para que el hombre interior se involucre en prácticas religiosas. No hay espacio para que el hombre le responda a Dios, pues Dios es tan solo natura. El Dios de la teología natural, dice Ratzinger, no plantea exigencias, ni tampoco recibe él mismo las respuestas del hombre. Por eso la religión solo puede existir desconectada de la naturaleza. Aparece en vistas al hombre. Es un asunto de los hombres y entre los hombres. Entre lo divino y lo humano, en realidad, no puede establecerse una relación verdadera. La religión existe, por lo tanto, en un ámbito separado del Dios de la filosofía. No trata en estricto sentido de una relación con Dios, con el Dios de verdad, sino más bien de la piedad del hombre y de su correcto comportamiento, costumbres, mitos. Frente a esta dualidad de espacios, el cristianismo se alía con la teología natural, y así la propone Agustín. Pues reconoce que lo divino pertenece al espacio de la naturaleza, la cual precede al hombre, y su verdad no depende de las instituciones humanas. No obstante, trae consigo un dinamismo nuevo que produce la separación de la filosofía de la naturaleza y la doctrina sobre Dios, es decir, de física y de metafísica. El cristianismo irrumpe con esta distinción entre física y metafísica. Dios no es solamente natura, sino que será algo que trasciende a la natura. En la filosofía precristiana, Dios es interpretado como naturaleza pura. Y la teología natural no es otra cosa sino doctrina sobre la naturaleza, filosofía de la naturaleza, podríamos decir. Pero para el cristianismo, la teología no se trata solo de describir las fuerzas del cosmos, sino que se refiere a una realidad separada del mundo físico. La opción de Agustín por la teología filosófica se debe a que Dios precede a la civitas, por lo que solo una teología que se oriente a lo que precede a las instituciones humanas puede aspirar a tener algo que ver con ese Dios, y no solamente con cosas de hombres. Ahora bien, hay dos opciones. O Dios se encuentra reducido a la física, con lo cual la teología no sería otra cosa que filosofía de la naturaleza, o puede trascenderla. En ese caso podríamos preguntarnos, ¿y cómo entonces la teología filosófica sería algo más que pura metafísica? En otras palabras, ¿cómo puede establecerse una religión que no sea solo una institución meramente humana con esa divinidad metafísica? ¿Es posible que la relación con Dios sea algo más que una mera especulación teórica? ¿Es posible que la relación con Dios, o más bien, tiene sentido el culto y el rito para intentar alcanzar a ese Dios trascendente? En principio me parece que habría que responder negativamente. Así lo sentía, por ejemplo, Aristóteles. Ese Dios es el noesis noesios, el absoluto, no es un Dios de religión. No se puede hacer una religión con él. La religión tiene que ser algo de nuestra polis, algo creado por nosotros. Es verdad que unos apartados atrás, en el texto de Agustín, Ratzinger atribuye al neoplatonismo la creación de ciertos vínculos entre filosofía y religión, lo cual habían conseguido colocando en la entrada a la sabiduría la exigencia de la purgatio, la purificación, ¿no? Este ascenso de la caverna, si seguimos la alegoría de Platón. Una purgatio de los sentidos que nos va aproximando progresivamente a la divinidad. Y de esta manera, el hombre que quiere acceder a la visión filosófica de lo divino se ve obligado a involucrarse en un proceso de purificación
para desprenderse de las cáscaras del mundo de los sentidos. Desde este punto de vista, podemos responder que para Ratzinger sí que pueden haber, al menos en una forma elemental, ciertos cultos y ritos puestos en relación con una concepción metafísica de Dios, como lo ilustran los neoplatónicos, aunque fueran entendidos como un privilegio de élite, accesible solo a unos cuantos, los filósofos. Pero en realidad, si se analiza más a fondo, puede verse que cuanto más se vivifica la conciencia de la dimensión metafísica de Dios, que es totalmente trascendente, más se cae en la cuenta de que en realidad no se pueden extender puentes que conduzcan a él. Incluso la purgatio neoplatónica se topa con un límite infranqueable, pues a lo más que puede aspirar es a hacer más clara la visión de la realidad divina. Pero en un plano meramente especulativo todavía, sin poder establecer verdaderos vínculos religiosos con ese Dios sin rostro, que no puede más que comprenderse como una forma sin esencia. Ninguna ruta filosófica, en definitiva, puede interpelar a esa realidad trascendente para establecer vínculos con ella. La purgatio, me parece, no puede aspirar a provocar una reacción por parte de Dios, ni lo puede alcanzar a tocar realmente. Tan solo puede transformar al sujeto en su interioridad, pero siempre separado de lo divino, como un espectador lejano. Esto es lo que Ratzinger quiere decir cuando, al explicar lo que subyace bajo la teología de Barrón y sus esfuerzos por limpiar la religión civil, afirma que, cito, no hay ninguna línea de conexión que lleve del Dios verdadero a la religión. Fin de cita. Puede verse cómo verdad y religión parecen excluirse. Allí en donde a Dios se le puede conocer con pretensiones de verdad, la filosofía, por ejemplo, allí no se le puede encontrar para establecer vínculos con él. Y allí en donde se establecen supuestos vínculos religiosos, en el mito o en las costumbres de la polis, no es posible superar el contexto teatral para pretender que se trate del Dios verdadero. Por lo tanto, para responder a la pregunta que se planteó, se puede decir que, aunque añadir la metafísica a la física es indispensable para que en la teología natural se sostenga la religión, esto no es todavía suficiente. Por sí misma, la metafísica sigue siendo alcanzable hasta cierto punto, solo por la teología natural, pero no por la religión todavía. En palabras de Ratzinger, cito, el hecho de que Dios no entre en la historia, sino que sea un Dios puramente metafísico, tiene como consecuencia el que la religión no avance hacia Dios. Fin de cita. Estas palabras nos ofrecen la pista para anticipar cómo será la solución de Agustín. Para Agustín, el Dios de la filosofía, que es un Dios metafísico, ha entrado en este mundo. Aquí ya hay que cambiar de diapositiva. El Dios de la metafísica ha entrado en este mundo. Ha penetrado la historia. Y a partir de este hecho, del hecho de la encarnación, Agustín puede también relacionar la religión con ese Dios. Es decir, puede entenderla como en completa unidad con la metafísica. Nos encontramos otra vez con el tema, que está muy recurrente en la obra de Ratzinger, de la unidad entre historia y metafísica. Ratzinger sugiere que Agustín vio en la filosofía la nota distintiva del cristianismo frente al paganismo. Hasta entonces, como explica Pablo Carlos Siculi, cito, la religión pagana antigua, específicamente la civilis, que se identificaba en cuanto a su contenido con la mítica, era exclusivamente cultural, sin vinculación con la pregunta por el fundamento último del ser y de la verdad, objeto de la teología naturalis, que ocupaba un lugar secundario, de modo tal que filosofía y religión coexistían en forma paralela, sin vinculaciones internas. Hasta aquí Siculi. En medio de este universo pagano, el cristianismo irrumpe con una nueva propuesta acerca de la unión que existe entre el Dios de la filosofía y el Dios de la religión. El Dios de la religión cristiana no se refiere solo a una divinidad de culto, sin vínculos con el fundamento último del ser y la verdad, es decir, sin vínculos con el objeto de estudio propio de la filosofía. Y por eso mismo, el Dios de los cristianos no puede presentarse sin credenciales filosóficas. Necesita necesariamente de la teología naturalis. Así lo explica Siculi también, comentando la tesis de Ratzinger. La novedad de los apologetas cristianos, en cuya tradición se inscribe Agustín, consistió en el diálogo con la teología naturalis, es decir, con la filosofía, e incluso en identificar a aquella
a la filosofía con la religión. Fin de cita. La teología cristiana es un sí radical y sorprendente a la filosofía. Gracias a este sí, el cristianismo se presenta como una religión completamente novedosa, que es capaz de hacerle frente a todo el mundo pagano. Pues al reclamar para sí a la teología filosófica, se anuncia como religión universalmente verdadera, pues se presenta como accesible por medio del lenguaje universal de la razón. La confrontación entre Agustín y Varrón permite ubicar con bastante precisión cuál es el punto de contacto de la nueva forma de entender la relación entre religión y filosofía, entre fe y razón, entre culto y conocimiento, entre historia y metafísica. Se trata de la entrada del Dios verdadero en el espacio de lo humano. Ahora bien, puesto que es el Dios verdadero, precede a las instituciones humanas y coincide con el Dios sobre el que reflexionan los filósofos, cuando contemplan la realidad y la intentan comprender por medio de la razón. Por haber entrado en el espacio de la historia, el hombre puede acceder a este Dios, al Dios no inventado, y establecer vínculos religiosos con él. La relación con lo divino supera la teatralidad y añade el valor veritativo que pertenece al ámbito de la filosofía. Ya no se trata de una religión inventada por el hombre, sino habilitada por Dios mismo, por lo que pertenece a un espacio que precede al de las instituciones humanas, es decir, al espacio de la física y de la metafísica. Y precisamente por eso se trata también del espacio de lo que es verdadero por naturaleza, de lo que es en sí mismo y no solo de lo hecho por el hombre, por lo que coincide con el espacio de la filosofía. Como se trata también del nuevo espacio de la religión, se produce como una especie de fusión de ámbitos, de modo que religión y filosofía ya no pueden separarse. Se produce porque pensar en el Dios verdadero es pensar también en el Dios que ha entrado en la historia, y a la inversa, relacionarse con el Dios que ha entrado en la historia es relacionarse con el Dios verdadero. Ratzinger considera que era precisamente esta confluencia de metafísica y religión la que a los ojos de sus contemporáneos paganos significaba una renuncia a la religión por parte de los cristianos, y de ahí la acusación de ateísmo, ¿no? Esta nueva religión, la cristiana, que se apropia de la filosofía, podría considerarse una ilustración o un racionalismo de lo religioso. La nueva religión es una religión filosofizada o algo así. También, por cierto, ha habido una interpretación del otro lado. La filosofía ha sido bautizada y la religión filosofizada. Sobre este punto es importante recoger una de las notas más relevantes del texto de Ratzinger. Dice Ratzinger: debo las inspiraciones esenciales de esta concepción a las clases de filosofía de la religión del profesor Söngen. Yo mismo sostengo la importancia del significado tanto filosófico religioso como también teológico fundamental e incluso dogmático de esta cuestión, pues su resultado es que la diferenciación entre el contenido de la fe cristiana y las religiones paganas no depende solo de su vínculo histórico, cuyos déficits resultan por lo demás evidentes cuando se trata, por ejemplo, de protegerla frente a la apoteosis de personajes históricos, pues más bien le corresponde por igual la unidad con lo filosófico, es decir, lo que el profesor Söngen denomina la verdad de doble contrapunto. Bueno, es una cita un poco rebuscada. El tratamiento que se le da a la filosofía en esta tesis sobre Agustín nos permite identificar algunos rasgos sobre la naturaleza de la filosofía. Primero, la filosofía tiene por objeto un contenido objetivamente verdadero, que supera el espacio de lo que ha sido hecho por el hombre. Su ejercicio consiste en descubrir lo que es por naturaleza, es decir, lo que viene determinado antes de que él, el hombre, construya. El elemento veritativo tiene que ver con lo que precede al ser humano. La realidad es la medida de la filosofía, no el hombre. Lo que busca el filósofo es anterior a él mismo y no depende de sus disposiciones subjetivas. Es verdadero y real independientemente de lo humano. El espacio del teólogo natural o filósofo es el cosmos, precisamente porque no depende de las estructuras de lo humano. No está acotado a las circunstancias particulares de una u otra comunidad. La identificación de la fe cristiana con la teología natural nos revela con cuánta seriedad los primeros cristianos reconocían la unidad entre el Dios de Israel, que se ha hecho visible en Jesucristo, y el Dios de los filósofos. La apropiación de la filosofía significa que el cristianismo no es una religión local que se encuentre sin más junto a otras propuestas religiosas. No es otro conjunto de mitos y costumbres, sino que es religión verdadera en el sentido más fuerte,
en cuanto que anuncia la presencia del absoluto mismo entre nosotros. Hablar de Cristo es también hablar de la estructura del ser en su conjunto. Cualquier cosa que se diga de Jesucristo tiene implicaciones metafísicas que afectan a la totalidad de lo real. Por ello, el cristianismo, sin reducirse a una filosofía, puede expresarse filosóficamente, pues la realidad misma es cristiana. Gracias al lenguaje filosófico, el cristianismo puede... Se me olvidó cambiar esto, perdón. Gracias al lenguaje filosófico, el cristianismo puede proponerse como una religión de alcance universal, cuya verdad se dirige a todos los pueblos, más allá de sus circunstancias culturales concretas. Gracias a ella, gracias a la filosofía, la fe puede expresar su seriedad ontológica y cumplir así su responsabilidad misionera. Muchas gracias.